Estamos en el capítulo 26 con respecto a la iglesia. Este es el capítulo más largo, por eso ya les dije que lo vimos necesario partirlo en 3 partes. Ya hoy es la tercera y última parte. Vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor una vez más, para así comenzar la clase. Padre eterno, muchas gracias Dios por permitirnos estar nuevamente aquí en nuestro lugar de adoración. Suplicamos la ayuda de tu Santo Espíritu, suplicamos la intervención tuya, tu mano poderosa sobre cada una de nuestras vidas, la operación de tu Santo Espíritu, acomodando tu palabra a nuestro espíritu, para poder crecer, para poder seguir siendo formados a la imagen de tu precioso Hijo, al varón perfecto, a Jesucristo nuestro Rey venidero, nuestro Rey glorioso, al cual esperamos, al cual anhelamos cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia, donde ninguna de las cosas adversas que tenemos en esta tierra vendrán a la memoria, donde será gozo sin fin, paz sin fin, la verdadera paz total, el verdadero gozo es estar delante de ti, glorificando y exaltando a nuestro Rey Jesucristo. Pero mientras tanto es necesario batallar de este lado de la vida. Por eso te necesitamos, por eso necesitamos seguir siendo edificados, necesitamos que tu palabra siga obrando en nuestras almas y tú sigas, Dios, transformándonos. Te lo imploramos, te lo rogamos en los méritos de Cristo Jesús. Y entregamos todo lo que vamos a hacer en este lugar hoy en tus manos. Esta clase de confesión de fe, la clase bíblica, la predicación en nuestro culto central, en nuestro culto de adoración, los himnos que vamos a cantar, las oraciones que vamos a elevar a ti, participar de la cena, participar de las ofrendas. Padre, que todo sea guiado por ti, que todo sea para la gloria y honra de tu nombre. Te rogamos que nos quites todo pensamiento humano, toda intervención humana, todo aquello que vaya en contra de tu palabra, te lo suplicamos. Apártalo de nosotros, de nuestras mentes, de nuestros corazones. Y no solamente rogamos por nosotros, sino que rogamos también por cada iglesia bíblica, por cada pastor bíblico, por cada enseñanza bíblica que hoy tu pueblo en diferentes partes del mundo va a recibir. En los méritos de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces esta es la tercera y última clase de este capítulo 26 con respecto a la iglesia. Esta es la tercera parte. Capítulo 26 de la iglesia, tercera parte. Ya recordamos, vamos a recordar que este capítulo 15 es el más extenso de nuestra confesión y está dividido en 2 partes. La primera parte va de los párrafos 1 al 4 que tratan acerca de la iglesia universal y los párrafos del 5 al 15 que tratan acerca de la iglesia local. Para recordar que el párrafo 1 habla de la identidad de la iglesia universal como invisible, vimos que la iglesia es invisible, la iglesia universal del Señor, pero vimos que también esa iglesia universal también es visible, se manifiesta en iglesias locales como la nuestra. El párrafo número 3 trata de la perpetuidad de la iglesia. Hablábamos allí que aunque todas las iglesias están sujetas al error, Dios siempre, por su gracia,
ha prometido tener un remanente fiel en todas las épocas que glorifiquen a nuestro Señor Jesucristo. En el párrafo 4 vimos la autoridad suprema de la Iglesia Universal. Eso nos tiene que quedar claro. La única autoridad suprema de la Iglesia es nuestro Señor Jesucristo. No es el Papa de Roma, ni es ningún pastor, ni ningún apóstol, ni ninguno que se proclame profeta hoy día. La autoridad suprema de la Iglesia es el Señor Jesucristo. En el párrafo 5, que fue la clase pasada, vimos el mandato que da origen a la iglesia local. Vemos que es el Señor Jesucristo con su mandato el que da origen a la iglesia local. En el párrafo 6 vimos la membresía de la iglesia local. En el párrafo 7, la autoridad conferida a la iglesia local. El Señor le ha dado una autoridad conferida a su iglesia local. En el párrafo 8 vimos los gobernantes de una iglesia local, que son los... ¿Cuáles son los gobernantes de una iglesia local? Los oficiales, ¿cuáles son? Los obispos y diáconos, ¿cierto? En el párrafo número 9 vimos cómo se eligen esos oficiales en la iglesia local, esos gobernantes. El párrafo número 9. Vimos que no son impuestos, no deben de ser impuestos, sino que la misma congregación los debe elegir a través del sufragio. Y para hoy vamos a ver los párrafos del 10 al 15. Esa es nuestra clase de hoy. Los párrafos del 10 al 15 vamos a seguir hablando de la iglesia local. En el párrafo número 10 vamos a ver el ministerio principal de los pastores y su sostenimiento. Eso es lo que habla el párrafo número 10. El ministerio principal de los pastores y su sostenimiento. En el párrafo número 11 vamos a ver a otros predicadores en la iglesia local. En el párrafo número 12 vamos a ver la sujeción al gobierno y la disciplina de la iglesia local. En el párrafo número 13 vamos a ver las ofensas manejadas dentro de la iglesia local. En el párrafo número 14 vamos a ver la comunión con otras iglesias locales. Y por último, en el párrafo 15 vamos a ver los beneficios de la comunión con otras iglesias locales. Párrafo número 10, estamos allí, abran su confesión de fe en el párrafo número 10 o lo pueden ver en pantallas los que no tengan la confesión. Y vamos a leer la declaración. Esta declaración es muy importante, este párrafo. Miren cómo dice. Acuérdense que se titula El ministerio principal de los pastores. ¿Cuál es la misión principal de un pastor? ¿Cuál es el ministerio principal de un pastor? Aquí en este párrafo nos lo va a decir. Dice así la declaración: siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas como aquellos que han de dar cuenta a Él, es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran, darles no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada, sin que tengan que enredarse en actividades seculares y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Ahí está nuestra declaración. Ese es el párrafo número 10 y habla prácticamente de dos cositas. Número 1, habla del ministerio principal de un pastor. El ministerio principal de un pastor, la función principal, la misión principal que tiene un pastor con una congregación. Y vuelvo a repetir la primera parte de nuestro párrafo. Dice que la obra de los pastores, la principal obra de los pastores es atender, y noten, constantemente al servicio de Cristo. Eso como primer punto, de la misión principal de un pastor, atender constantemente al servicio de Cristo en sus
iglesias constantemente, servir constantemente, atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias. ¿Cómo? En el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas, es decir, las almas nuestras, las almas a las que ellos pastorean, como aquellos que han de dar cuenta a Él. Ahí encontramos la función principal de un pastor en una iglesia local, y es atender constantemente al servicio de Cristo en la iglesia, en el ministerio de la palabra y la oración. Ese es el ministerio principal de un pastor. Estar ocupado, estar constantemente velando por las almas de esa congregación a través de la oración y el estudio de la palabra. Es decir, que la función de un pastor no es estar de casa en casa visitándonos a cada uno de nosotros. ¿Cuántas personas se molestan porque el pastor se enferman y no los llama? ¿O se enferman y el pastor no los visita? ¿O el pastor no les da una consejería inmediata como ellos requieren? Pero yo no digo que eso no lo pueda hacer un pastor, pero no es la función principal de un pastor. La función bíblicamente establecida como principal para un pastor es atender constantemente, o enredarse constantemente, o estar involucrado constantemente en el estudio de la palabra y la oración por la iglesia. Es decir, que el domingo que ese pastor se para detrás de un púlpito a predicar la palabra de Dios, él tiene que haber estudiado fervientemente, diligentemente su pasaje. Y eso es un trabajo arduo, hermanos. Eso es un trabajo que no es fácil. Es un trabajo que demanda mucha responsabilidad, demanda mucho esfuerzo. ¿Cuánto no tiene que estudiar un pastor? ¿Cuánto no tiene ese pastor que estudiar teología sistemática, la historia de la iglesia? Tiene que estudiar todo el pasaje que él va a predicar, tiene que estudiar todo el contexto del libro, tiene que estudiar cuánto comentario bíblico hay acerca del texto que él va a predicar el domingo, y eso es una tarea ardua. Tiene que revisar constantemente cada texto que él va a citar, que sí corresponda con el texto que él va a predicar. Y eso no es una tarea fácil, eso es una tarea que solamente Dios le ha encomendado a ese tipo de personas, que es un don que Dios le ha dado a esa persona, porque tiene que ser apto para enseñar, pero es una tarea que es difícil. Ustedes pueden ver una clase de 40 o una predicación de 40 o 50 minutos y mucho, pero muchos no saben lo que hay detrás de esos 50 minutos, el esfuerzo que hay detrás de esos 50 minutos, de esos 40 minutos para usted poder dar una predicación de 40 o 50 minutos, o una clase de 40 o 50 minutos. Tiene uno que haberse leído capítulos enteros, así como le dije, de libros de teología sistemática. Tiene que haberse un pastor. Escuché otra vez a otro pastor diciendo que un pastor, para ser elegido como pastor, mínimo tiene que haberse leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis por lo menos unas 10 veces, por lo menos unas 10 veces consecutivamente. Y eso genera esfuerzo, eso genera dedicación, eso genera tiempo. Yo soy uno que yo preferiría mejor cargar 50 bultos de cemento al día que predicar un mensaje de 40 minutos. Me desgasto más preparando un mensaje de 40 minutos. Y eso creo que es una tarea que toda persona responsable, toda persona que va a predicar responsablemente la palabra de Dios sabe que eso es un esfuerzo grande que el pastor tiene que hacer, o ese predicador tiene que hacer. Entonces es una tarea ardua, porque no somos simplemente motivadores. El motivador hoy día es el que se para detrás de un púlpito y habla lo que se le venga en gana. Él motiva, pero un predicador serio de la palabra de Dios, eso es un trabajo que requiere demasiado esfuerzo, y no es una tarea fácil. No es una tarea fácil, no es cosa fácil.
predicar la palabra de Dios como se debe predicar, como Dios demanda que se deba predicar. Como un obrero aprobado, como lo dice la misma palabra, que se tiene que presentar a Dios aprobado, que traza bien la palabra de Dios. Eso es un trabajo que es arduo. Vamos a ver unas citas bíblicas. Miren lo que Pablo le dice a Timoteo en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 13, 15 al 16. Dice, entre tanto que voy, mire que él está hablando a un pastor que es Timoteo de esa iglesia. Entre tanto que voy, dice Pablo, ocúpate, ¿en qué? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ese ocúpate indica allí que es algo constante, que no es algo que él va a hacer como que medianamente, como que un día sí y otro día no. No, ese ocúpate indica que es algo constante, es un estudio fervoroso. Eso le va a ocupar su tiempo. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Qué va a enseñar un pastor si no se ocupa de estudiar la palabra de Dios? ¿Qué va a enseñar? Mentiras. ¿Qué nos va a enseñar? Cosas que no están en la Escritura. Pero si ese pastor va a enseñar de acuerdo a la palabra de Dios, lo primero que tiene que hacer es ocuparse en la lectura de la palabra de Dios. Y eso requiere tiempo, eso requiere dedicación, eso requiere disciplina. Pero eso es el mandato bíblico. Versículo 15 dice, ocúpate en estas cosas, ocúpate, ese ocúpate, como les dije ahorita, indica de tiempo completo. Estar allí todos los días, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es decir, cuando un pastor estudia, cuando un pastor exhorta de acuerdo a la palabra, cuando un pastor enseña de acuerdo a la palabra, su aprovechamiento es manifiesto. Eso la iglesia lo ve, la iglesia lo siente, la iglesia lo recibe. Ese aprovechamiento no es en vano, ese aprovechamiento es manifiesto. Y el versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo, de la doctrina. ¿Cómo tiene un pastor cuidado de sí mismo si no es a través de ocuparse de la palabra de Dios? ¿Y cómo va a tener cuidado ese pastor de la doctrina si no es ocupándose de leer, de estudiar la palabra de Dios? Dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Por qué lo dice? Porque se acuerdan que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. Pablo también le dice a Timoteo, le dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación que es en Cristo Jesús. Es decir, la escritura me lleva inevitablemente a Cristo. Y por eso ese pastor debe de ocuparse de estudiar la escritura. Y por eso su aprovechamiento debe ser manifiesto a todos. Ese aprovechamiento de que él estudia la escritura. Y porque mire, ese último parrafito, esa última parte de este verso indica o nos da a entender claramente que la función del pastor, la función de un predicador es la más importante que hay en todo el universo. Dice que te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿A través de qué? De la predicación de la palabra de Dios, a través de la doctrina de Cristo, que es lo que salva las almas. Un médico tiene una profesión de salvar vidas humanas acá, pero un pastor, un predicador, cuando abre la Biblia y esa palabra es recibida, esas personas se salvan eternamente o también se condenan eternamente. Así que la labor de un pastor es la más importante que hay en todo el universo. Porque ese pastor está siendo utilizado por Dios para predicar una palabra que va a llevar fe al corazón y esa persona sea salva, salva eternamente, salva de sus pecados. Y eso es una labor que solo Dios ha encomendado a los oficiales, a los predicadores, a todo predicador, pero a través de su santa y bendita palabra, no a través de ninguna otra cosa. Solo las personas se salvan a través de la predicación fiel de la palabra de Dios.
Entonces por eso es que el pastor tiene que estar ocupado, ese oficial tiene que estar ocupado estudiando la Escritura para enseñar la Escritura, para no enseñar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Entonces por eso esa labor es demasiado importante. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5 dice, todavía Pablo, hablando con el pastor Timoteo, acuérdense que estas dos cartas, tanto primera Timoteo como la segunda carta a Timoteo, se conocen como las cartas pastorales. Y allí en el capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo, del versículo 1 al 5, encontramos lo siguiente. Mire cómo dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que ¿qué? ¿Qué debe hacer un pastor? ¿Ser un coach? ¿Ser un motivador? ¿Venir aquí con filosofías raras, términos raros? No, debe predicar la palabra, que prediques la palabra. Y mire cómo él dice, mire, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es decir, él lo pone delante de Dios. Es delante de Dios que tú estás. Es delante de Dios que tú vas a predicar. Y Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Le insta a Timoteo a que piense en el juicio de Dios, que Dios juzgará la predicación de cada pastor o de cada aquel que se diga ser pastor, que se diga ser ministro de Dios. Dios juzgará su predicación. Y Dios va a ver que si ese pastor no predicaba la palabra de Dios, va a estar en graves problemas delante de Dios. Eso es lo que está diciendo. Por eso le dice, que prediques la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora, eso de redarguir, de reprender, de exhortar con paciencia y doctrina tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que el pastor piense, no de acuerdo a lo que ese ministro o ese oficial piense, sino que debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. Y el versículo 3 da el por qué, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esos tiempos ya están hace rato, solo que ahora se están intensificando más. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Sí ve la diferencia entre un pastor bíblico y alguien que no lo es? Ese que no lo es predica, entre comillas, según su propia concupiscencia, según sus deseos, según lo que él piensa y no según la palabra de Dios. Por eso los versos que ya leímos indican que un pastor tiene que estar ocupado en la lectura de la palabra de Dios para enseñar la palabra de Dios y no según sus propias concupiscencias. Dice en el versículo 4, dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Eso es importante, hermanos, que lo tengamos en cuenta. Por eso esa labor del pastor de estar ocupado en las Sagradas Escrituras es muy importante. Pero entonces la primera parte de nuestra confesión obviamente nos lleva a la segunda parte. Bueno, vamos a leer estos versos, Hechos 6 del 1 al 4, también nos confirma esa labor del pastor. Miren, en aquellos días, como naciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos ¿qué? La palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, esos eran los diáconos, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, ¿qué iban a hacer ellos? Persistiremos ¿en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Sí ves? La labor
de ocuparse de las escrituras, de la predicación y la oración para un pastor es la principal. Él no puede dejar esa función para irnos a visitar a cada uno de nuestros hogares. ¿Qué tiempo entonces le va a quedar a él para estudiar la palabra de Dios? Si el pastor nos está llamando a todos aquí en la semana, ¿qué tiempo le va a quedar a ese pastor para estudiar la palabra de Dios? Porque su función principal es estudiar, ocuparse del ministerio de la palabra. ¿Sabes qué pasa, hermanos, cuando una iglesia bíblica recibe predicación bíblica? Inevitablemente vienen a las personas madurez. Y entre más madura esté la iglesia, menos consejería va a necesitar. Yo lo que necesito, hermanos, como miembro de esta congregación, es que el pastor me explique las escrituras para yo poder ser un buen esposo, para yo ser un mejor padre, para yo ser un mejor trabajador, para yo saber cómo comportarme en medio de la sociedad, para yo saber, yo mismo saber cómo enfrentar las dificultades que vienen a mi vida. Y eso yo lo que necesito para eso es madurez. Y entre más el púlpito sea sano, la iglesia va a ser más madura. Y entre menos el púlpito sea sano, la iglesia va a ser más inmadura. Por eso a veces necesitamos tanta consejería. Yo no estoy en contra de las consejerías. Si usted necesita una consejería, pídale. Y el pastor públicamente, nuestro pastor, él públicamente ha dicho, ¿cierto? Está aquí desde los martes hasta los viernes. Pero hermanos, que verdaderamente sea necesaria la consejería. Pastor, es que el gato lo tengo enfermo, ¿qué hago? Es que el perro se me enfermó, ¿qué hago? No, pues una consejería esa. Muchas veces nosotros sabemos qué hacer, hermanos. Muchas veces nosotros tenemos las respuestas, pero queremos que otros nos las digan. Y tenemos que madurar en ese sentido porque entendemos que la función principal de un pastor es estudiar las escrituras y nosotros no le podemos estar quitando tiempo para que él lo haga. ¿Sí me hago entender, hermanos? El ministerio principal de un pastor es ocuparse en la oración ferviente por nosotros para que el domingo la predicación fluya y la predicación llegue al corazón de cada uno de nosotros. Entonces, ahora sí, como esa es la labor principal de un pastor, entonces vamos a la segunda parte de nuestra confesión. Perdónenme un momentico, para no devolverme. El capítulo 26, párrafo 10, la segunda parte, entonces, ¿qué dice? Si un pastor va a estar ocupado de tiempo completo en la predicación y en la oración, entonces la segunda parte de nuestra confesión dice, es entonces la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran darles no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellos todas sus cosas según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada sin que tengan que enredarse en actividades seculares y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. En otras palabras, es nuestra responsabilidad como iglesia, según nuestras posibilidades, como lo dice la confesión, pagarle un sueldo al pastor. ¿Sí me hago entender? O sea, lo primero lleva a lo otro. Si ese pastor va a estar constantemente ocupado en la obra del Señor, estudiando las Escrituras y en la oración, es nuestra responsabilidad también como iglesia compartir según nuestras posibilidades. Aquí se ha aclarado desde acá que acá no pelamos a ninguno, no tratamos de pelar a nadie, no tratamos de sacarle la plata a ustedes de los bolsillos. Porque creemos que ustedes, a medida que también van madurando, ustedes se deben de concientizar. Todos nosotros nos tenemos que concientizar que el pastor también tiene una esposa, que el pastor tiene responsabilidades, que el pastor va a estar ocupado de tiempo completo en la obra. Entonces la iglesia tiene también la responsabilidad de pagarle un sueldo al pastor. Un sueldo, así como hacemos en nuestra iglesia local. Para los que no saben, aquí en la iglesia local, pues nosotros le pagamos como iglesia un sueldo al pastor. Él tiene su sueldo fijo. Creemos que es lo bíblico, ¿cierto? Creemos que es lo bíblico. Entonces,
Lo primero conlleva lo segundo. Es nuestra responsabilidad también, según nuestras posibilidades. Esa palabra es muy importante, según nuestras posibilidades. El pastor también ha dicho aquí, si usted tiene que pagar los servicios, tiene que pagar el arriendo y no tiene que ofrendar, no se preocupe. Pague sus servicios, pague el arriendo. ¿Sí? Pero tenemos también que tener claro nosotros, porque hay dos cosas que yo he visto por lo general en nosotros los reformados. Nosotros tratamos solamente de hablar bíblicamente y vamos predicando expositivamente. Ustedes han visto carta por carta. Cuando se hablan de las ofrendas en la congregación, cuando los pasajes que vamos estudiando hablan de las ofrendas, ¿cierto? Entonces no estamos enfatizando todos los domingos, hermano, tiene que ofrendar, tiene que dar el diezmo. Pues eso no lo hacemos porque la Biblia vamos predicando consecutivamente. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que a veces nos relajamos también. A veces nos relajamos, también hay que decirlo. En esta congregación no hablan de las ofrendas, no hablan. Entonces eso como que nosotros lo cogemos como que, no tengo compromiso, no, pues. Y no. Lo que esperamos es que la iglesia sea madura en este sentido, que entendamos que en el Nuevo Testamento vemos la figura de dar ofrendas en el contexto de que Cristo dio su vida por nosotros. O sea, ahora en el Nuevo Testamento no es obligado, no es una ley como en el Antiguo Testamento, sino que ahora voluntariamente el pueblo de Dios, viendo lo que Cristo hizo, viendo lo que se hacen con las ofrendas en una iglesia local como esta, la iglesia se motive también a dar según sus posibilidades, como lo dice nuestra confesión. Entonces ni lo uno ni lo otro, ¿listo? No es que nos vamos a relajar entonces, no, en esta iglesia no, como no hablan de ofrendas, entonces yo me relajo y no ofrendo. No podemos dejar que tampoco eso suceda en nuestro corazón. Yo sé que salimos de esas iglesias donde nos pelaban, ¿cierto? Donde den. Y nos sacaba un poco de texto fuera de contexto. Da 1 millón que el Señor te va a dar 10 millones. Pero entonces tampoco ni lo uno ni lo otro, ¿cierto? Los extremos, ninguno de los extremos son buenos. Ninguno de los extremos son buenos, sino que nosotros conscientemente, amando al Señor, en nuestra conciencia, sabiendo cómo Dios nos prospera, de la misma manera también damos, porque con eso estamos contribuyendo a pagarle un sueldo al pastor que estudia la palabra de Dios para enseñarnos la palabra de Dios. También ayudamos a los más necesitados, también pagamos los servicios de este lugar, también pagamos lo que cuesta congregarnos en este lugar, que todo eso vale dinero. Y entonces en vista de esa obra tan buena que se hace, entonces nosotros también contribuimos voluntariamente según nuestras posibilidades para la obra de Dios. ¿Listo? Pero entonces eso es lo que me lleva a la segunda parte de nuestra confesión. Miren lo que dice, vamos a ver una cita bíblica, 1 Corintios 9:11 y el 13 al 14 dice, si nosotros, hablando Pablo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? La respuesta es no. La respuesta es no. Versículo 13 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Eso lo vimos en la ley, en el Antiguo Testamento. Los que estaban al servicio completo del Señor en el templo, ¿qué hacían? Comían de las ofrendas que el pueblo traía. Entonces ese es el ejemplo que Pablo está trayendo ahora a la iglesia. Dice, y a los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor en el Nuevo Testamento. A los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Quiénes deben vivir del Evangelio? Los que anuncian el Evangelio. Los que anuncian el Evangelio. Un pastor bíblico, un pastor que de verdad se esfuerce por enseñar la palabra, que se ocupe de la palabra. Ese pastor también tiene derecho, por el Señor Jesucristo, quien ha ordenado eso, que viva del Evangelio. ¿Y cómo vive del Evangelio? Pues por las ofrendas y las contribuciones voluntarias que el pueblo de Dios da. No hay otra manera. Gálatas 6:6 dice, el que es enseñado en la palabra, nosotros, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Mandatos del Señor. Mandatos del Señor.
Un punto de discusión aquí para que ahondar un poquitico más. Dice, ¿significa entonces que todos los pastores de una iglesia local tienen que estar de tiempo completo dedicados a la predicación y a la oración sostenidos por la iglesia? La respuesta es, eso es lo ideal, pero no siempre puede suceder. Hay iglesias que todavía no tienen la capacidad de pagarle un sueldo al pastor. Entonces, ¿a ese pastor qué le toca? Ser bivocacional, tener 2 trabajos. Pero sabemos que como la predicación y la oración es una tarea ardua, lo ideal es que esa iglesia apenas crezca, le dé un sueldo digno al pastor, me refiero digno, que tenga él todo lo necesario para vivir cómodamente, no extravagantemente, no que tampoco él vaya a cambiar de carro todos los domingos, todos los años, porque eso es lo que el pastor se merece, pero sí que viva de manera digna, de acuerdo a la inflación, por ejemplo, que tenemos en nuestro país, que no es cosa pequeña. Entonces la respuesta es no. Todos según sus posibilidades todos según sus posibilidades. Pueden haber pastores bivocacionales, pero todos deben ser aptos para enseñar y pastorear el rebaño. Esto sí es inevitable, esto sí es ineludible. Ese pastor debe ser apto para enseñar y para pastorear el rebaño. Dice, de manera que si es necesario ofrendar de nuestros bienes para avanzar el reino de Dios, la respuesta es sí, absolutamente. Algunos extraviados se oponen. El pastor, por el internet vemos mucho esto, ¿cierto? Ayude a los pobres con sus ofrendas, ayude y manda al pastor a trabajar. Si el pastor es un holgazán, sí, podemos mandarlo a trabajar. Usted no merece el título de pastor, usted es un holgazán, váyase a trabajar, usted no es apto para estar aquí en la congregación. Pero si ese pastor es apto para enseñar, ha sido elegido por Dios, es un pastor responsable, es un pastor diligente en estudiar, la congregación necesariamente debe proveer para que ese pastor sea sostenido. Párrafo número 11, ya me va a tocar ir más rápido. Quería ocuparme de ese primer párrafo porque lo vi muy relevante para nosotros. Vamos a ver esto ya un poco más rápido. Párrafo número 11. Declaración. Aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de las iglesias, según su oficio, estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra, sin embargo, la obra de predicar la palabra no es tan particularmente limitada a ellos, sino que otros, también dotados y calificados por el Espíritu Santo para ello y aprobados y llamados por la iglesia, pueden y deben desempeñarla. En otras palabras, ¿qué dice nuestra confesión? Que la predicación no es exclusiva únicamente de los pastores, sino que otros, y debemos de orar por esto, iglesia, para que Dios levante a otros también, a otros. Qué dicha que Dios levantara a otros jóvenes, mejor que los que estamos acá enseñando algo. Ojalá Dios los levante. Mire, en la iglesia del Señor no deben de existir los celos. Que es que aquella está predicando mejor que yo y entonces ya yo lo miro mal. No. Un corazón agradecido con Dios, un corazón que sabe que todo es por gracia de Dios, se alegra cuando Dios levanta a otros predicadores. Ojalá Él se siente. Qué dicha que yo me sentara, hermanos, o que todos los que predicamos nos sentáramos y Dios levantara a otros mejores todavía, con mayor sabiduría, con mayor entendimiento de la Escritura. Hermanos, qué bendición, y debemos de orar por eso. Entonces eso es lo que dice particularmente la confesión de fe. No solamente la predicación está exclusiva para los predicadores o los oficiales, sino que tenemos que reconocer a otros que también tienen el don. Miren la confesión lo que dice, sino que otros también dotados, o sea, tienen que ser dotados. No es que sea el mejor amigo del pastor, no es que sea el mejor amigo de los líderes o el que esté en la rosca, entonces el que va a predicar, no. Es aquel que verdaderamente está dotado y calificado por el Espíritu Santo para ello, y ya aprobado y llamado por la iglesia, es decir, la iglesia lo debe aprobar. La iglesia ve cuando personas tienen el ministerio de la palabra, como la iglesia también ve cuando no lo tienen. Si esa persona no tiene ese don, es mejor que le dé lugar
a otro que sí lo tiene, y todo es por gracia. No se debe de poner enojado, no me debo enojar, debo dar gloria a Dios. Gracias, Señor, por ese hermano que tú estás levantando en la congregación. ¿Sí me hago entender? O sea, eso es importante y tenemos que estar orando por eso, que el Señor siga levantando personas que verdaderamente sean dotadas y calificadas por el Espíritu Santo. Es un don, la predicación es un don, la enseñanza es un don. Si usted me dice a mí, hermano Cristino, le pongo de tarea que aprenda a tocar un violín. Ay, a mí me encantaría, hermanos, pero sé que me desgastaría toda mi vida y no aprendería a tocar un violín. No es mi don. No es mi don. ¿Sí me hago entender? Entonces es como dice el dicho, zapatero a tu zapato. O sea, y lo tenemos que reconocer, lo tenemos que reconocer. Ok, base bíblica, mire lo que dice Hechos 8 del 4 al 5, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Esto está hablando de la persecución que hubo en el día que mataron a Esteban, que fue el primer mártir que hubo, hablando de los 7 diáconos, ¿se acuerdan? 7 diáconos fueron elegidos, Esteban fue apedreado. Ese día hubo una persecución, pero dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Versículo 5. Entonces Felipe, que era uno de los 7 diáconos, ¿ves que hablando de que la predicación no es necesariamente exclusiva de los oficiales, sino que Dios también llama a otros? O sea, aquí en este contexto podemos ver que la predicación no era exclusiva solamente de los apóstoles. Felipe, un diácono, también dice que descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, es decir, él iba también predicando la palabra del Señor. Primera de Pedro, del 4, del 10 al 11 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Si alguno habla, que hable pero conforme a la palabra de Dios. Y según el don que cada uno ha recibido, ministralo a los otros. Según la palabra de Dios. Pero según el don, hermanos, esa persona tiene que verse que sí tiene el don. Si no, es mejor que no lo haga. Párrafo 12. La sujeción al gobierno y la disciplina de la iglesia local. Leamos la declaración. Todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y al gobierno de la misma iglesia conforme a la norma de Cristo. Ese es el párrafo 12 bajo el título La sujeción al gobierno y la disciplina de la iglesia local. Usted si es un creyente verdadero, váyase para donde se vaya, usted está obligado a unirse a una iglesia local. Es un mandato del Señor, como les decía en la clase pasada. Dios no nos ha llamado a hacer ruedas sueltas. Él nos ha llamado a que pertenezcamos a una iglesia local, a una membresía local. La membresía no es opcional, la membresía es necesaria, es mandada por Dios. ¿Cómo nos van a disciplinar? ¿Cómo nos van a cuidar? ¿Cómo nos van a proteger de las malas enseñanzas si nosotros no pertenecemos a una iglesia local, es decir, a una membresía local? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros aquí con los hermanos que asisten a otras congregaciones o que ni siquiera asisten a ninguna congregación? No tenemos absolutamente ninguna responsabilidad. Acuérdense que en el párrafo 10 dice que los pastores deben de estar velando, predicando la palabra de Dios como quienes han de dar cuenta delante de Dios por las almas de los que están allí pastoreando. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a dar cuenta de usted si ni siquiera se congrega? Entonces, eso es lo que está diciendo esta declaración, ¿cierto? Estamos obligados a unirnos a iglesias locales, a pertenecer a una iglesia local, a una membresía local y a estar también sujetos al gobierno, es decir, al gobierno de esa iglesia local y también a la disciplina de esa iglesia local. Mire cómo lo dice Hebreos 13:17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es claro, ¿verdad? Ese texto.
obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Un pastor verdadero le pesa en su corazón, le pesa en su alma toda la iglesia y él se preocupa, él ora por ella. Un pastor verdadero, él llora cuando ve que los miembros de esa congregación andan en pecados escandalosos, en rencillas. Es decir, a un pastor eso le quita el sueño, porque dice el texto, ese pastor vela por esas almas como quien ha de dar cuenta delante de Dios por esa congregación. Por eso es necesario pertenecer a una iglesia local y es necesario también sujetarse a la disciplina de esa iglesia. Primera a los Corintios, el 5, del 9 al 11, dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo, ¿cierto? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Para qué? Para que se avergüence y se arrepienta. Pero si le consentimos los pecados a todo mundo, pues qué chévere, ¿sí o no? Como leíamos en la clase pasada, que un poquito de levadura leuda toda la masa. Por eso es necesario, hermanos, la disciplina en una iglesia local. Repetimos, la membresía no es opcional. La disciplina eclesiástica es una marca de una verdadera iglesia, la membresía eclesiástica. ¿De qué manera gobiernan los ancianos de una iglesia local entonces? Cuando predican y aconsejan infidelidad a la palabra de Dios, no manipulando la vida del pueblo. Cuando un pastor no aconseja ni predica con fidelidad la palabra de Dios, lo otro es manipulación. Es manipulación. Por eso el pastor debe estar ocupado en la palabra de Dios para aconsejar de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a sus propios deseos. Dice, eso de la disciplina no es contrario al amor. La iglesia no es el hospital del amor. La iglesia es el hospital donde se cura con amor el daño que el pecado hace al pueblo de Dios. Pero no es la morgue donde se guardan los cuerpos muertos de los que no son del pueblo de Dios. Además, el amor tiene que ser firme. El amor no se goza de la injusticia ni hace nada indebido, como lo dice 1 Corintios capítulo 13. El amor no hace nada indebido. No se trata entonces de que en nombre del amor vamos a tolerar todos los pecados. No, porque te amo, no te tolero lo que estás haciendo. Es distinto. ¿Cuáles son entonces las marcas de una iglesia local bíblicamente constituida? Doctrina bíblica, predicación expositiva y consecutiva. ¿Cómo vamos a saber la doctrina bíblica, hermanos, si no es a través de la predicación expositiva y consecutiva? No se trata de estar sacando aquí lo que más nos agrada, sino que una iglesia bíblica se tiene que referenciar por esto, por la predicación expositiva y consecutiva, que también sea confesional e histórica, que estemos ceñidos a la historia de la iglesia y también a las confesiones de fe de la iglesia. Pluralidad de ancianos varones, ya les expliqué eso en la clase pasada. Lo ideal de una iglesia local es que esté compuesta o que sus oficiales sea una pluralidad de ancianos varones. Disciplina eclesiástica también debe de haber en una iglesia que está bíblicamente constituida. Respeto por los sacramentos como el bautismo y la Santa Cena del Señor. ¿Cuándo debo considerar la posibilidad de cambiarme de iglesia? Cuando la doctrina está muy alejada del fundamento bíblico y la predicación no es expositiva. Hay errores graves. Cuando hay inmoralidad y mundanalidad no corregida dentro de la iglesia. Pasividad del pastor en corregir. Cuando no hay respeto por los sacramentos, cuando no hay un gobierno bíblico, especialmente si la iglesia es gobernada por una mujer o un pastor que no califica para el oficio, como pastores neófitos o con pecados escandalosos como el adulterio. Un pastor que cae en adulterio bíblicamente queda descalificado para seguir ejerciendo esa labor. Eso lo podríamos ver en otras citas, pero no hay tiempo. Dice, y problemas familiares. Cada caso debe ser visto con cuidado. Vamos para el párrafo 3, declaración.
Ningún miembro de la iglesia por alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, debe perturbar el orden de la iglesia o faltar a las reuniones de la iglesia o abstenerse de la participación de ninguna de las ordenanzas por tal ofensa de cualquier otro miembro, sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. Este párrafo tiene por título las ofensas manejadas dentro de la iglesia local. Entonces dice que por ninguna ofensa recibida, una persona puede entonces perturbar el orden de la iglesia, puede entonces comenzar a murmurar, a dañar, sino que esa persona debe mostrar madurez, debe de buscar la reconciliación con ese hermano. Él, como ya lo vimos en Mateo 18, del versículo 15 al 17, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyeres ganado a tu hermano, que es la idea. Siempre la idea es ganar al hermano, no dañarlo más. Dice: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mire que es todo es toda una acción progresiva que yo tengo que llevar. A veces no pasamos el primer, que es estando nosotros él solo, sino que enseguida comenzamos en medio de la iglesia y el hermano. Nos saltamos lo primero, hermanos. Tenemos que ser bíblicos, estando él y yo solos. Y esa persona, si ese otro no quiere entonces darle el perdón o reconocer la ofensa, tampoco es lo que está diciendo la confesión, tampoco eso amerita entonces para que esa persona perturbe el orden de la iglesia. Él debe entender que la iglesia fue ganada por Cristo por su propia sangre. La iglesia es algo valiosísimo para el Señor. Él derramó su propia sangre por eso, por ella. Por eso es necesario de que todas las cosas se hagan bíblicamente, dentro del marco bíblico. Dice Efesios 4, del 1 al 3, dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es lo que nos hace falta, hermanos, muchas veces, mire. Humildad, mansedumbre, ser tiernos, soportándonos con paciencia los unos a los otros, tener en cuenta que yo también he ofendido a Cristo y así como Cristo me ha perdonado, yo también debo perdonar a mi hermano. ¿Sí? Es claro, ¿cierto? El Evangelio, hermanos, es necesario para todas las cosas, todas las relaciones. ¿Por qué hay una pregunta, ¿por qué hay con tanta frecuencia problemas entre los hermanos de una iglesia local? Por el pecado remanente y permanente, por las astucias de Satanás, por la inmadurez del pueblo de Dios. ¿Cuánta madurez nos hace falta, hermanos? Tratar con los santos en el cielo será una gloria. Tratar con ellos aquí en la tierra, eso es otra historia, hermanos. Y una historia que a veces se complica. Pero entonces ahí es donde tenemos que mostrar paciencia, amor, mansedumbre, considerándome a mí mismo. Yo también ofendo, yo también peco contra Dios. ¿Cómo no le voy yo a veces a pasar una falta a mi hermano que a veces fue porque no me saludó? Me voy de esa iglesia porque no me saludan. Hermano, salude usted, hermanos. Es que en esa iglesia no me llaman, llame usted. Eso es madurez, hermano, eso es madurez. Nosotros estamos llamados a actuar, no a esperar que las personas vengan a nosotros. Dice, ¿qué es lo que frecuentemente no se hace cuando a uno lo ofenden en la iglesia? Pues que no se cumple, Mateo, la cita que ya les dije, sino que guardan raíces de amargura. Eso es peligrosísimo, hermanos. Es que ese hermano yo me lo masco, pero no me lo trago, como dice el dicho, ¿cierto? Es que me ofendió ese día y... No, nada de eso. Párrafo 14. Puesto que cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares y en todas las ocasiones, ayudar a cada una dentro de los límites de sus áreas y vocaciones en el ejercicio de sus dones y virtudes, así las iglesias, cuando están establecidas por la providencia de Dios, de manera que puedan gozar de la oportunidad y el beneficio de ello, deben tener comunión entre sí para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. ¿De qué nos habla este párrafo 14? De la comunión con otras iglesias locales.
podemos tener comunión con otras iglesias locales buscando la paz, buscando el crecimiento y la edificación mutua. Juan 17, 20, 21 dice, mas no ruego solamente por estos, o sea, por ese rebaño que el Señor tenía ahí presente, los discípulos, sino que también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso nos alcanza hasta nosotros. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Debemos entonces practicar el ecumenismo, o sea, tener relaciones con todo el mundo sin importar su doctrina. No. Un ecumenismo salvaje que no tiene en cuenta la buena doctrina, no. Pero buenas relaciones y trabajo conjunto y ayuda mutua con otras iglesias de nuestra misma confesión de fe, sí, eso es ordenado por Dios. Es mejor estar separados por la verdad que unidos por el error, eso dice el pastor John MacArthur. Y por último, el párrafo 15, que titula Los beneficios de la comunión con otras iglesias locales, dice nuestra declaración. En casos de dificultades o diferencias respecto a la doctrina o al gobierno de la iglesia, en que las iglesias en general o una sola iglesia están preocupadas por su paz, unión y edificación, o uno o varios miembros de una iglesia son dañados por procedimientos disciplinarios que no coincidan con la verdad y al orden, es conforme a la voluntad de Cristo que muchas iglesias que tengan comunión entre sí se reúnan a través de sus representantes para considerar y dar consejos sobre los asuntos en disputa, para informar a todas las iglesias involucradas. Sin embargo, a los representantes congregados no se les entrega ningún poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas o sus miembros, o para imponer sus decisiones sobre ellas o sus oficiales. Estos son los beneficios de la comunión con otras iglesias. Si hay un problema doctrinal profundo, si el pastor nuestro o los oficiales nuestros se están desviando de la doctrina terriblemente, o acerca del gobierno, ya quieren imponer otras cosas distintas a la palabra de Dios, nosotros como iglesia local podemos pedir la ayuda a otros pastores de otras iglesias locales para ayudar a nuestra iglesia local. Pero lo que está diciendo claro la confesión es que esos pastores tampoco pueden venir entonces acá, ellos pueden venir como consejeros nada más, como orientadores, pero la iglesia local se supone que tiene su propio gobierno. Base bíblica, pues Proverbios 11 al 14, dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de los consejeros hay seguridad. Eso es lo que está diciendo básicamente nuestra confesión. Ok. Se puede tratar el caso de un pastor que abusa y se ha descalificado a sí mismo, que los miembros de la iglesia pidan ayuda a otra iglesia hermana con la que se ha tenido comunión. Si el pastor es uno solo por razones providenciales, sí. Pero si hay otros pastores, se puede acusar al pastor que abusa o se ha descalificado delante del otro pastor y aún delante de la congregación, como enseña claramente 1 Timoteo 5 del 19 al 20, que dice allí que no admitamos reproche contra un anciano, sino con 2 o 3 testigos. Dice, de todas maneras, en cualquier caso difícil se puede acudir a las iglesias hermanas en busca de ayuda, solo cuando es necesario y cuando es una iglesia relativamente joven. Ya como conclusiones y aplicaciones, hermanos, número 1, sostenemos que la membresía oficial de una iglesia local es un mandato bíblico. Número 2, sostenemos la autonomía de la iglesia local. Número 3, sostenemos que el gobierno bíblico de la iglesia local es una pluralidad de ancianos varones. Nunca una mujer debe ser pastora. Número 4, sostenemos que la iglesia que no practica la disciplina eclesiástica está por debajo de una iglesia bíblicamente constituida. Y número 5, buscamos la unidad por medio de la doctrina y rechazamos el ecumenismo salvaje. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por estas clases de confesión de fe. Gracias por tu palabra, gracias por nuestra iglesia local. Ayúdanos a seguir entendiendo, Señor, las doctrinas bíblicas. Ayúdanos a seguir siendo conformados como una iglesia local, bíblicamente constituida, madura, que entendemos las Sagradas Escrituras. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.